Virtuosos de la comunicación, maestros de la metamorfosis, son la quinta esencia de la luz y el movimiento. Su mente, como el mercurio, se desliza por la superficie, tocando todo, pero sin detenerse en nada. Géminis es un carnaval eterno, donde el ingenio y la risa no cesan ni por un segundo. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esta fachada deslumbrante, de esta interminable sucesión de máscaras y roles, se esconde no solo melancolía, sino una tristeza profunda, casi existencial? Estamos acostumbrados a ver el brillo de Géminis, su capacidad para ser el alma de cualquier reunión. Hoy nos adentraremos en la sombra que proyectan, diseccionaremos la luminosa imagen de Géminis y desvelaremos la profunda tristeza que tan magistralmente ocultan tras una fachada de ingenio y ligereza. Esto no es solo un análisis, es un viaje entre bastidores del signo del zodíaco más incomprendido. Abróchense los cinturones. Y aquí los vemos, ligeros, esquivos, siempre un paso por delante. La sociedad se ha acostumbrado a admirar su fenomenal capacidad de adaptación, su mente chispeante, su encanto capaz de derretir el hielo de los corazones más inexpugnables. Estas características no son solo un conjunto de cualidades, son su escudo y su espada, su principal superpoder, que les permite deslizarse por la vida sin detenerse en un lugar, sin sumergirse en una sola emoción. Observemos más de cerca este resplandor deslumbrante, cada faceta de su diamante social. El camaleón mental. Su mente, regida por Mercurio, el planeta del pensamiento y la comunicación, es como un procesador de alta velocidad, capaz de procesar instantáneamente volúmenes colosales de información. Como signo de aire mutable, Géminis no está anclado a un único punto de vista. Son capaces de ver una situación desde una docena de ángulos simultáneamente, cambiando instantáneamente su posición si el contexto lo requiere. Imaginen a un negociador que acaba de dirigir magistralmente un complejo debate técnico con ingenieros y un minuto después, en una recepción social, pasa sin el menor esfuerzo a una conversación ligera e ingeniosa sobre las últimas tendencias culturales, haciendo que cada interlocutor se sienta único e irrepetible. Esto no es hipocresía, sino pura flexibilidad intelectual que les permite ser relevantes y apropiados en cualquier entorno. ¿Con qué frecuencia han encontrado a alguien capaz de sentirse igualmente cómodo y convincente en mundos absolutamente polares? Reflexionen sobre esto. Y esta flexibilidad les lleva a su siguiente faceta, el arquitecto de conexiones. Bajo el patrocinio del mismo Mercurio, pero ya en el aspecto de la interacción social, Géminis posee una comprensión intuitiva de la dinámica de las relaciones humanas. Su curiosidad no se limita a los hechos, están sinceramente interesados en las personas, en sus historias, en sus motivaciones. No solo hablan, conectan. Imaginen un aburrido cóctel corporativo donde grupos de personas permanecen aislados, sin saber cómo iniciar una conversación. Y entonces aparece Géminis, nota a dos extraños, capta un hilo común, quizás una palabra escuchada por casualidad sobre un pasatiempo raro o una alma mater compartida, y con facilidad, casi imperceptiblemente, teje un puente entre ellos. En pocos minutos ya están intercambiando contactos con entusiasmo, mientras Géminis se desliza hacia el siguiente grupo, dejando tras de sí un rastro de conexiones establecidas y sonrisas. Esto no es solo sociabilidad, es una construcción estratégica de red, donde cada persona es un punto de crecimiento potencial, y cada conocimiento es una oportunidad para un nuevo descubrimiento. Recuerden, ¿quién fue esa persona que una vez les presentó a alguien con quien ahora son inseparables? Finalmente, la cumbre de su genio social, el orador deslumbrante. Su ingenio no es solo un conjunto de chistes aprendidos, es una reacción mental instantánea, capaz de encontrar conexiones no obvias y formularlas con asombrosa precisión y ligereza. Su discurso es un flujo, guiado por la intuición y el análisis instantáneo de la situación, que les permite improvisar, adaptarse y encantar. Imaginen una presentación pública donde, de repente, falla el equipo. La pausa se alarga, la tensión aumenta, la audiencia comienza a ponerse nerviosa. Pero ahí está Géminis en el escenario, en lugar de pánico, con una ligera sonrisa dice:
Parece que ni siquiera la tecnología soporta la intensidad de mi intelecto. ¿O es que el universo nos da una pausa para que se den cuenta de cuánto me echaban de menos? La sala estalla en carcajadas, la tensión se disipa y el problema técnico se convierte en una de las partes más memorables y carismáticas de la presentación. Esto no es solo saber hablar, es el arte de gestionar la atención, las emociones e incluso las crisis con una sola palabra. ¿Alguna vez han sentido cómo las palabras de alguien cambian literalmente la atmósfera de una habitación? Así luce la imagen ideal de Géminis, brillante, incansable, siempre a la vanguardia. Los vemos como optimistas inquebrantables, eternos estudiantes de la vida, cuya ligereza es contagiosa y cuya mente es inagotable. Esta es una fachada construida a partir de miles de momentos de adaptación genial e interacción chispeante. Pero, ¿y si esta fachada es solo una máscara impecable, detrás de la cual se esconde algo completamente diferente, algo mucho más profundo y doloroso de lo que estamos acostumbrados a pensar? Pero este brillo, esta adaptabilidad fenomenal, esta capacidad de ser todo para todos, tiene un precio. Detrás de la imagen ideal que tan gustosamente consumimos se esconde una profunda, casi trágica factura que Géminis paga por su superpoder. Esto no son solo defectos, son las sombras proyectadas por su propia luz, las facetas invertidas de su genio, el eco del camaleón o la pérdida del centro. Si la mente de Géminis es un procesador de alta velocidad capaz de cambiar instantáneamente entre decenas de realidades, su reverso es la ausencia de un núcleo único y fijo. La necesidad constante de adaptarse, de ser relevante en cualquier entorno, de ver una situación desde una docena de ángulos, paradójicamente priva a Géminis de la capacidad de formar un yo inquebrantable. Con tanta frecuencia se prueban máscaras ajenas, imitan tan hábilmente las creencias de otros, que al final, solos consigo mismos, no pueden entender quiénes son realmente. Imaginen a una persona que toda su vida ha interpretado diferentes roles en el teatro, y al caer el telón, descubre que ha olvidado su propio nombre, su verdadera voz, sus deseos genuinos. Su identidad se convierte no en un puente, sino en un laberinto, donde cada giro conduce a una nueva, pero igualmente ajena, versión de sí mismos. Esto no es debilidad de voluntad, sino un cansancio existencial de la eterna transformación. ¿Alguna vez se han sentido como si estuvieran hechos de muchos fragmentos, pero ninguno de ellos los representa por completo? Esta inestabilidad interna conduce a su siguiente faceta, el arquitecto de conexiones, o la pared de la superficie. Su talento para crear puentes entre las personas, su comprensión intuitiva de la dinámica de las relaciones, su capacidad para ser interesantes para todos, es un don innegable. Pero en el fondo, este superpoder puede convertirse en una incapacidad para la verdadera y profunda intimidad. Cuando se sabe hablar de todo y de nada, cuando el valor de uno a los ojos de los demás se define por la capacidad de ser ligero, ingenioso y despreocupado, surge una barrera invisible. Géminis puede estar rodeado de cientos de conocidos, pero sentirse infinitamente solo, porque sus comunicaciones rara vez penetran más allá de la superficie. Se deslizan magistralmente por la superficie, temiendo sumergirse en la profundidad, donde se requiere una vulnerabilidad genuina, donde no hay lugar para juegos mentales y agudezas de salón. Pueden ser brillantes en una fiesta, pero insoportablemente perdidos en el silencio de una conversación confesional. Imaginen a una persona que construye magníficos y complejos puentes sobre ríos, pero nunca los cruza, prefiriendo quedarse en la orilla, a salvo. Esto no es frialdad, sino miedo a ser atrapado, a ser atado, a perder esa misma ligereza que es su protección. ¿Cuántas conexiones verdaderamente profundas construyen o prefieren mantenerse a una distancia segura? Y finalmente, la cumbre de su genio social se vuelve el orador deslumbrante, o el escudo del ingenio. Su ingenio, su capacidad para encontrar las palabras adecuadas al instante, su habilidad para gestionar la atención y las emociones, es un arma poderosa. Pero esta arma, como cualquier otra, puede usarse para la protección, para levantar muros. Cuando las palabras se convierten no en un medio para expresar la verdad,
sino en un instrumento de distracción, de enmascaramiento del dolor, de evitación de la confrontación con la realidad. Géminis, al enfrentarse a la presión emocional, a la necesidad de ser serio, vulnerable, o simplemente de callar, a menudo responde con otro chiste, un comentario mordaz o un juego intelectual. Esto no es porque no tengan nada que decir, sino porque temen decir demasiado, mostrar demasiado. Su brillante discurso se convierte no en un puente hacia la comprensión, sino en una cortina de humo detrás de la cual se esconde la ansiedad, la inseguridad o una profunda tristeza que no encuentra salida. Imaginen a un actor tan acostumbrado a los aplausos por sus papeles cómicos que ya no puede hablar en serio, incluso cuando su corazón está roto. Su risa no es alegría, sino el eco de un vacío interior. ¿Alguna vez han pensado con qué frecuencia las palabras sirven de escudo y no de puente hacia la verdadera intimidad? Así se manifiesta la otra cara de la moneda de Géminis. Sus cualidades más brillantes, sus superpoderes, se convierten en su propia kriptonita si no se comprende su naturaleza dual. Detrás de la fachada de eterna alegría y brillantez intelectual se esconde una lucha constante por la autoidentificación, la soledad entre la multitud y una tristeza inexpresada y cuidadosamente disfrazada. Pero debajo de todo esto, bajo las capas de máscaras y diálogos brillantes, subyace una razón mucho más profunda y conmovedora: la soledad intelectual. Su mente no es solo un procesador, sino una computadora cuántica que funciona órdenes de magnitud más rápido que la mayoría. No ven un solo hilo de conversación, sino toda la telaraña, no una faceta del problema, sino su dimensión multidimensional. Esto les permite ser adaptadores geniales, pero al mismo tiempo los convierte en extraños en un mundo donde los pensamientos se mueven a la velocidad de un peatón. Géminis formula ideas que aún no han madurado en la mente de los demás, capta matices que pasan desapercibidos y anticipa resultados que parecen impensables. Imaginen a un maratonista obligado a correr a la velocidad de una persona que pasea. Cada ralentización, cada paso que no se ajusta a su ritmo interno, provoca una irritación profunda, casi física. Géminis se ralentiza constantemente para encajar, para ser comprendido, para no ahuyentar. Pero esta ralentización es una tortura que conduce a una sensación de aislamiento. Imaginen a un ajedrecista superdotado que puede calcular 20 movimientos por adelantado, pero se ve obligado a jugar con un principiante, explicándole constantemente las reglas básicas. O a un científico brillante que intenta comunicar sus ideas innovadoras a una audiencia que apenas ha dominado la aritmética. Simplifica, adapta, elige las palabras, pero cada uno de estos esfuerzos no es solo un acto de bondad, sino también una renuncia a parte de su propio potencial, una renuncia a la profundidad que podría haber explorado. Al final, se queda con pensamientos no expresados, con un potencial no realizado, y esta carga pesa sobre su alma. ¿Alguna vez han sentido que sus pensamientos van a velocidad supersónica, mientras el mundo a su alrededor se mueve a cámara lenta? Esta constante ralentización, esta necesidad de adaptarse al ritmo de los demás, genera no solo soledad intelectual, sino algo mucho más inquietante, un miedo pánico al silencio y al vacío interior. Cuando su mente no está ocupada por la estimulación externa, conversación, información, nuevas experiencias, inevitablemente regresa a sí misma, a su propia estructura inestable. La ausencia de un núcleo fijo, de la que hablamos antes, se convierte no solo en una cuestión filosófica, sino en una amenaza tangible. El silencio para Géminis no es paz, sino un vacío que amenaza con absorberlos. Esto no es solo incomodidad, sino un horror existencial ante la posibilidad de que, al quedarse solos consigo mismos, solo descubran fragmentos dispersos, la ausencia de totalidad. Huyen de esta conciencia, de este caos interno, llenando sus vidas de ruido, actividad, un flujo interminable de datos. Las redes sociales, decenas de pestañas abiertas, llamadas constantes, nuevos conocidos, no son solo manifestaciones de sociabilidad, sino un intento desesperado de silenciar la voz interior que les susurra sobre su propia fragmentación. Soy
Es como una persona que teme los espacios cerrados y por lo tanto siempre mantiene puertas y ventanas abiertas, incluso si hay una tormenta afuera. Imaginen a un Géminis que se encuentra en una habitación cerrada sin comunicación, sin libros, sin posibilidad de interactuar. Los primeros minutos son una ligera inquietud, luego una ansiedad creciente y después casi pánico. Su mente, privada de su sustento habitual, comienza a divagar, tratando de encontrar algún tipo de apoyo. Comienza a repasar fragmentos de conversaciones en su memoria, a planificar futuras reuniones, pero todo esto es solo un eco del mundo exterior. Sin un espejo externo en el que puedan reflejarse, su propio yo comienza a disolverse, creando una sensación insoportable de vacío. Esto no es pereza o falta de autosuficiencia, sino un mecanismo de supervivencia profundamente arraigado que los obliga a moverse constantemente para no sentir que se desmoronan. ¿Han notado con qué frecuencia buscan el teléfono o encienden ruido de fondo solo para evitar el silencio total? Esta eterna carrera de huida de sí mismos, este afán por llenar cada resquicio con información y comunicación, conduce a la faceta más trágica de su existencia, el drama del segundo gemelo. Géminis es un signo simbolizado por dos figuras, y esta dualidad no es solo una metáfora de flexibilidad, es un reflejo arquetípico de una profunda división interna, una búsqueda eterna de la parte que falta de sí mismos. Subconscientemente se sienten incompletos, como si les faltara algo, como si su alma estuviera dividida en dos partes y una de ellas se hubiera perdido. Este segundo gemelo es el reflejo ideal, el interlocutor perfecto, el complemento ideal que podría hacerlos completos. Lo buscan en cada nueva relación, en cada nueva idea, en cada nuevo proyecto. Es una búsqueda interminable que por definición no puede completarse, porque lo que buscan no es una entidad externa. No es una persona, ni un trabajo, ni un pasatiempo, es la integración de sus propios aspectos de personalidad, a menudo contradictorios. Pueden ser cínicos e idealistas a la vez, frívolos y profundos, fríos y apasionados, pero rara vez ven estas polaridades como partes de un todo unificado. Para ellos son dos yo diferentes que compiten constantemente por el control y buscan desesperadamente un tercero que pueda reconciliarlos o reemplazar una de las partes. Imaginen a un artista que comienza docenas de cuadros, pero no termina ninguno, porque cada uno le parece imperfecto, no refleja la plenitud de su visión. O a una persona que cambia de pareja, buscando constantemente a esa persona que lo entenderá por completo, pero cada vez se decepciona porque nadie puede llenar ese vacío interno que él mismo no reconoce. Pueden tener éxito, estar rodeados de gente, pero por dentro resonará un susurro constante. Esto no es todo. Falta algo. Esta insaciable sed de complemento se convierte en la fuente de una tristeza profunda y crónica, que se manifiesta en su constante insatisfacción, en su incapacidad para relajarse y ser verdaderamente felices aquí y ahora. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de todos sus logros, hay un vacío irreemplazable en su vida que constantemente intentan llenar con algo? Pero esta tristeza profunda, casi existencial, esta sed insaciable de llenar el vacío interior, no paraliza a Géminis. Al contrario, activa todo un sistema de sofisticadas defensas psicológicas, un arsenal de supervivencia que les permite mantenerse a flote, sin ahogarse en sus propias contradicciones. Estos mecanismos, en esencia, son manifestaciones distorsionadas de sus propios superpoderes, transformados en escudos y cortinas de humo, lengua afilada o la armadura de la risa. Nio. Su ingenio chispeante, su capacidad para encontrar las palabras adecuadas al instante y formular pensamientos con asombrosa precisión, no siempre sirve para entretener o enriquecer el diálogo. A menudo se convierte en la primera línea de defensa, una armadura impenetrable de sarcasmo e ironía, diseñada para cortar cualquier intento de penetrar la fachada. Cuando la conversación se vuelve demasiado personal, demasiado seria, cuando las emociones comienzan a intensificarse, Géminis dispara instintivamente un chiste, un comentario mordaz o una paradoja intelectual. Esto no es malicia, sino un intento desesperado de controlar la situación,
de no dejar que se deslice hacia profundidades donde no hay lugar para juegos mentales. Temen ser tomados por sorpresa, temen mostrar verdadera vulnerabilidad, y por eso su risa se convierte no en una expresión de alegría, sino en un sonido agudo y sobrio que repele, impidiendo la cercanía. Imaginen a una persona que acaba de sufrir una pérdida grave y sus amigos intentan ofrecerle consuelo, expresar simpatía. En lugar de aceptar este apoyo, Géminis puede responder con una ligera sonrisa: «Oh, vamos, es solo otro apocalipsis en mi universo personal. Al menos ahora tengo material excelente para un monólogo». O, al enfrentarse a críticas, en lugar de analizar la situación, la transformará instantáneamente en absurdo, desarmando al oponente y liberándose de la responsabilidad. Esto no es cinismo, sino una estrategia de evitación del dolor automatizada, en la que las palabras sirven no como un puente hacia la comprensión, sino como un muro construido con frases pulidas. ¿Alguna vez han pensado con qué frecuencia, detrás de una brillante agudeza, se esconde la falta de voluntad para revelar los verdaderos sentimientos? El viajero eterno o la huida de sí mismos. Y la fenomenal adaptabilidad de Géminis, su facilidad para moverse y su insaciable sed de novedad, que solemos alabar como rasgos del eterno estudiante de la vida, también son una poderosa herramienta de escapismo. El cambio constante de escenarios, trabajo, pasatiempos, ciudades y a veces parejas no es solo una manifestación de curiosidad, sino un intento subconsciente, casi de pánico, de huir del vacío interior, de la conciencia de su propio yo fragmentado. Tan pronto como una situación se vuelve demasiado estable, demasiado predecible, tan pronto como surge el riesgo de enfrentarse a la necesidad de una inmersión profunda, ya sea en una relación, un proyecto o en sí mismos, Géminis siente un impulso irresistible de huir. Creen que un nuevo entorno, nueva información, una nueva persona finalmente llenarán esa brecha interna, pero es solo una ilusión. Imaginen a una persona que se muda constantemente de ciudad en ciudad, compra nuevas casas, pero nunca desempaca todas las cajas, porque sabe que pronto volverá a partir. O a alguien que cambia de pasatiempo cada semana, hoy estudia japonés con entusiasmo, mañana se dedica a tallar madera, pasado mañana bucea. Cada nueva afición trae un alivio temporal, llenando la mente con información y emociones frescas, pero tan pronto como la chispa de la novedad se apaga y el proceso requiere rutina o un compromiso profundo, surge la necesidad de cambio. Lo mismo ocurre en las relaciones, tan pronto como van más allá del coqueteo ligero y exigen verdadera intimidad, vulnerabilidad. Géminis puede perder el interés inexplicablemente, cediendo a la ilusión de que en algún lugar hay alguien que no les exigirá tanta profundidad. ¿Alguna vez han pensado que detrás de una insaciable sed de novedad puede esconderse el miedo a la profundidad y la constancia? Mente analítica o el laberinto de los sentimientos. Su mente, capaz de procesar instantáneamente volúmenes colosales de información y de ver una situación desde una docena de ángulos, es su mayor don, pero al mismo tiempo su principal kriptonita en la lucha contra la tristeza. Cuando Géminis se enfrenta a emociones fuertes e incontrolables, dolor, resentimiento, ira, no las viven, sino que las intelectualizan de inmediato. Descomponen los sentimientos en sus partes componentes, analizan su origen, buscan explicaciones lógicas, clasifican y catalogan. Esto les permite crear una distancia entre ellos y el dolor, transformar el caos de los sentimientos en un concepto ordenado y comprensible. Pero esta comprensión es solo una construcción mental, no una experiencia genuina. Pueden describir brillantemente por qué están tristes, pero al mismo tiempo no sentir esa tristeza por completo, porque su mente actúa como un abogado que los protege del contacto directo con la emoción. Imaginen a un científico que, en lugar de experimentar la alegría del descubrimiento, inmediatamente se dedica a escribir un artículo, analizando cada etapa de su investigación, cada error y cada éxito, convirtiendo una experiencia viva en estadísticas secas. O a una persona que, después de una dolorosa ruptura, puede pasar horas hablando de la psicología de las relaciones, de la dinámica de los conflictos, de los tipos de apego
pero sus ojos permanecen secos y su voz uniforme. No se permite llorar, gritar o simplemente sentirse devastado. En cambio, construye un laberinto intelectual en el que sus sentimientos se perderán, sin encontrar nunca una salida hacia la curación. Esta estrategia, a primera vista, parece una defensa eficaz contra el dolor, pero en realidad solo lo profundiza, impidiendo que sea procesado y liberado. ¿Con qué frecuencia ustedes o sus conocidos prefieren analizar sus sentimientos en lugar de simplemente permitirlos ser? Estas estrategias, el ingenio como escudo, el movimiento constante como huida, la intelectualización como barrera, crean un círculo vicioso. Géminis, al intentar evitar el dolor, solo lo intensifica, atrapándose en una búsqueda interminable y un análisis mental. La fachada de ligereza y brillo que tan magistralmente construyen se convierte no solo en una máscara, sino en una prisión, dentro de la cual la tristeza adquiere un carácter profundo, casi crónico, sin encontrar salida. Así, hemos atravesado el brillante telón, detrás del cual se esconde no solo un conjunto de rasgos, sino un complejísimo mundo interior, impregnado de una profunda, casi existencial tristeza. Hemos visto cómo sus superpoderes, el camaleón mental, la arquitectura de conexiones, el arte oratorio deslumbrante, se convierten en kriptonita, la pérdida del centro, la pared de la superficie y el escudo del ingenio. Debajo de todo esto subyace la soledad intelectual, el miedo pánico al silencio y el drama de la búsqueda eterna del segundo gemelo que podría llenar el vacío interior. Esta tristeza no es un defecto, no es una debilidad, sino una parte integral de su genialidad, el lado sombrío de su luz deslumbrante. Es el precio de su capacidad para ver el mundo en miles de matices, de su mente veloz, de su don de ser todo para todos. No es un defecto, sino una característica fundamental de su ser, el precio de su velocidad de pensamiento y adaptabilidad únicas. No solo están tristes, sino que cargan con el peso de la incomprensión, de las ideas no expresadas y del potencial no realizado, que surgen de su constante ralentización al ritmo del mundo circundante. La verdadera fuerza de Géminis no reside en intentar deshacerse de esta melancolía, ni en huir de sí mismos, sino en aceptarla e integrarla. Solo al darse cuenta de que ambas mitades, tanto la brillante como la oculta y vulnerable, son parte de un todo único e indivisible, podrán volverse verdaderamente completos. Entonces, su naturaleza dual, su fenomenal flexibilidad e ingenio, no serán un escudo contra su propio caos interno, sino una poderosa herramienta para una creación profunda, para una auténtica autoexpresión, y no un escapismo interminable. Este es el camino para encontrar el verdadero yo y transformar la tristeza en sabiduría. ¿Y ustedes, cómo se enfrentan a su lado oscuro independientemente de su signo del zodíaco? ¿Están listos para mirar detrás de la brillante fachada de su propio yo y aceptar todas sus facetas?